Entonces decía, Emanuel ha publicado artículos o publicó artículos desde 1974 hasta el 2006. Eh, Él es el principal promotor de la norma 1459 que en 2000 que fue una norma de prueba y ya se aprobó como norma definitiva en el 2010. Pero yo pienso que es un desastre. Hay cualquier cantidad de definiciones que no se utilizan, que no sirven para nada, que no tienen valor. Hay cosas que se rescatan, no es todo perdido, pero no, a mí no me gusta en particular. Emanuel publicó un libro en 2010, básicamente es summarizing, poniendo todo su trabajo en un solo libro. El libro está bien, eh, con la cuestión de que uno lo puede leer de manera crítica. Todo está basado, el trabajo de Emanuel, en el trabajo de Budiano, o sea, construir sobre el Budiano, Fasores, Fourier, y publicó ahí algunas cosas interesantes sobre Maxwell, aplicando Maxwell. A mi punto de vista se fue un poco raro por los campos en las líneas, más que en las cargas, pero bueno, tiene para mí una parte correcta en ese sentido. Charnecki ha publicado artículos desde el 81 hasta el 2020 y todavía sigue. Tiene por ahí algunos artículos, ya no publica en el IEEE, publica en otros lados. Me imagino que ya se fue de Luisiana a Polonia. No lo sé realmente, pero pasó ya tiempo en Polonia. De Luisiana ya está retirado definitivamente. Y su principal contribución o su principal, eh, llamémosle, propuesta es tener las corrientes físicas, los componentes físicos de corriente. Sin embargo, en mi opinión, estos componentes físicos ni siquiera coinciden o ni siquiera con fulfill, ni siquiera, bueno, no funcionan. Si ustedes ponen la ley de Joule y el componente físico que dice potencia activa, no funciona. Se los voy a demostrar con un ejemplito sencillito. Está basado en la descomposición de Friese, pero obviamente ha generado muchas más matemáticas y muchos más componentes. En mi opinión, estos investigadores, les digo, grandes investigadores y excelentes escritores, los artículos son, pero clarísimos, es una facilidad que tienen con la escritura. No han tenido, no han podido ellos resolver el problema de la teoría correcta. Eso es lo que yo pienso. A lo mejor ellos se quedan contentos, pero si nos vamos a sistemas no lineales o desbalanceados, para mí, en mi punto de vista, ninguno de los dos realmente tuvo la solución. Hicieron mucho progreso y probablemente llamaron la atención de la comunidad a un problema que todavía existe. Bueno, otras cosas en las que estamos de acuerdo en general es que la tensión es casi siempre balanceada y senoidal. Siempre decimos, bueno, la tensión tiene este comportamiento. La corriente, entonces, es la que puede tener desbalanceos y puede tener distorsiones. Entonces, pienso yo, se me hace que toda la información está contenida en la corriente, porque la tensión es fija. Por eso falla el modelo de Friese y de Charnecki, porque al tener cuestiones en función de la tensión, pues ya perdieron una dimensión realmente. Ahora, ha habido muchos artículos y seguirá habiéndolos sobre qué pasa cuando la tensión también es distorsionada. Yo he hecho algunas cositas de esas, pero desde que las hice ahora me he arrepentido y he dicho, no,
no podemos nosotros analizar los casos donde las tensiones son o desbalanceadas o no lineales. La razón es esta. Imagínense ustedes que tienen una fuga de agua en la casa que por el techo les está entrando una fuga de agua, algo que está mal. Y entonces van a gastar mucho tiempo y dinero en analizar todo el daño que esa fuga de agua va a causar en la casa, cuando podría yo mejor gastar menos dinero en componer la fuga. Los ingenieros de potencia lo que vendemos es un sistema balanceado de secuencia positiva trifásico con voltaje senoidal. Eso es la calidad, eso es lo que nosotros tenemos que vender y no tenemos que analizar qué pasa cuando estamos haciendo las cosas mal. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien y analizar el caso cuando estamos haciendo las cosas bien. Todo esto es mi opinión, obviamente que no va bien con todos, pero lo bueno además es que se puede hacer ya. No tenemos que vivir con voltajes desbalanceados o no lineales. Se pueden corregir. A lo mejor no se pueden corregir desde el punto de vista del sistema de transmisión, pero honestamente el sistema de transmisión no tiene esos problemas. Si ustedes ven registros, el sistema de transmisión es bien balanceado y secuencia positiva nada más, y senoidal. Bueno, otras cosas en las que estamos de acuerdo, o por lo menos deberíamos de estar de acuerdo, pero no todo el mundo estamos de acuerdo. La ley de Joule. La ley de Joule, decimos que la potencia que podemos cobrar dada en medida en watts y en la forma tradicional, está dada por el valor de la resistencia y la corriente eficaz al cuadrado. En el tiempo, se puede escribir esta ecuación. Ha habido gente que la duda, pero si ponemos a Maxwell aquí, si me regreso a la primera ecuación desde antes de la introducción, nos damos cuenta que la ecuación de Maxwell varía, todos los campos varían con funciones de las tres dimensiones, vamos a decir en sistema cartesiano, en X, Y y Z, más el tiempo. El tiempo está incluido en todas esas ecuaciones. Quiere decir que la ley de Joule tendrá que ser temporal. De allí se deduce que la potencia consumida debe de ser la integral en el tiempo de esa, la potencia. La energía consumida es la integral de esa potencia, desde el tiempo cero hasta una periodo. Yo tampoco estoy interesado en sistemas no periódicos. O sea, la semana pasada vimos que puede haber cuasi periódicos. Esos a mí no me interesan en este momento, porque si no entendemos lo periódico primero, no podemos entender lo demás. Entonces, me restrinjo a senoidal, balanceado y periódico. Senoidal, excitación senoidal, no respuesta senoidal necesariamente. O sea, circuitos no lineales sí voy a tratar. Por lo tanto, deberíamos nosotros definir la potencia consumida como el promedio de la energía consumida. O sea, la P debería de ser el promedio de la energía consumida. Afortunadamente, esta ecuación funciona para todo. Y hasta este momento no he visto a alguien que diga que no funcione. Bueno. Otras cosas que deberíamos estar de acuerdo, pero que no todos estamos de acuerdo, o por lo menos no lo utilizamos. A lo mejor estamos de acuerdo, pero no en utilizarlo para definir potencia o potencia reactiva. Entonces, es la energía almacenada. Desde mi punto de vista, esta ecuación no falla, es perfectamente de acuerdo con Maxwell. La energía almacenada es 1 medio de LI cuadrado. Como ustedes pueden ver, siempre es mayor o igual a 0. Se ha confundido uno mucho porque decir, la potencia almacenada en un ciclo es 0. Momento, pero la energía almacenada no. La energía almacenada, de hecho, es solamente 0 en 3 partes. O sea, cuando las funciones caen en 0, pero como es corriente al cuadrado,
siempre será positiva. La energía almacenada es siempre positiva, mayor que cero. Por lo tanto, la energía promedio almacenada siempre es mayor que cero. ¿Ok? Eh, bueno, de allí deberíamos entonces ser capaces de tomar la derivada con respecto al tiempo de esa energía almacenada y poder definir la potencia almacenada, que aquí le llamo Q. Entonces, tomo la derivada con respecto al tiempo de la energía almacenada y me resulta esta ecuación que es la que voy a utilizar. Ya la utilicé un poco y la voy a utilizar mucho. Es la corriente por el inductor y la derivada de la corriente. Eso es la energía almacenada temporal. En lo que sí coincido es que si hacemos la integral sobre un periodo, esto queda cero. Bueno, pero ¿por qué no entonces simplemente me quedo con la energía? Si la energía es analítica y la potencia no lo es, porque bueno, cuando llegue a cero se acaba el mundo, tengo una discontinuidad mínimamente, si no es que tengo una singularidad. Entonces, cuando llego a multiplicar por cero, pues ya perdí. Pero la energía no es cero más que en 2 o 3 puntitos. Y es muy fácil quitarse singularidades cuando son nada más cruces por cero o besar el cero, porque ni siquiera lo cruza, nada más lo toca y se regresa. Eh, esta ecuación funciona bien para ciertos sistemas, ¿verdad? Podemos tener la reactancia multiplicada por la corriente al cuadrado, que es una prima de esta ecuación, ¿verdad? Esta y esta ecuación son primas y funcionan bien para sistemas lineales, pero de eso a decir que son completamente generales, bueno, algo importante es esta omega, ¿verdad? Eh, esta omega aparece, este es un factor raro, aparece porque obviamente la frecuencia es como es y son las leyes de las integrales y las derivadas en que si tienes una función cosenoidal o senoidal que se deriva o se integra, omegas caen o se divide o se multiplica y necesitamos de esos factores. Esa es una cosa que me ha molestado un poco, pero básicamente es como una piedrita en el zapato con la que he tenido que aprender a vivir. Maneras de calcular potencia reactiva puede ser esta manera, ¿verdad? En lugar de utilizar la función del tiempo, saco el valor absoluto y esto me lleva, por lo menos en el caso lineal, a que sea igual a la potencia reactiva tradicional dividida por 2 omega. Pero, y bueno, ahí tengo esa otra. Pero la que más me gusta de todas es esta. Esta es general, ¿verdad? Utilizar de la misma manera en la que se puede calcular la potencia promedio, se puede, a partir de la energía promedio, bueno, pues calculemos la potencia activa promedio de la energía promedio, ¿verdad? Obviamente, como digo, estos factores omega que caen y que sobran y que se multiplican y se dividen aparece allí. Solo de la misma manera que tiene que aparecer aquí, bueno, pues tiene que aparecer aquí este factor. Pero esta es una mejor manera de definir, o en este caso, no de definir, de calcular la potencia reactiva. Esto es lo que tendríamos que estar haciendo, en mi opinión. No estar buscando más definiciones e interpretaciones físicas de cosas que no. No quiere decir que el problema está resuelto aquí. El problema que como lo resuelvo yo con mi equipo, se va a ver en el día 2, no en día 1. No. Bueno. Ahí viene el señor Cohen, que creo que está todavía online. Espero que esté allí, mi estimado José. En 1999, Cohen se le ocurre vamos a decir,
el modelo dual del de Vries, en donde en lugar de que sea el circuito paralelo, es un circuito serie. La limitación fue que obviamente se utilizó en aquel momento básicamente el dual. La potencia activa, la resistencia equivalente se calcula como la potencia entre la corriente eficaz equivalente. Bueno, pues este circuito es mucho mejor, da mucho más física que el de Vries, pero también lamentablemente se puede hacer fallar para cargas paralelas, para cargas paralelas, pero permite que la corriente, permite tener funciones donde la corriente sea no lineal, inclusive con cortes abruptos. Entonces, este modelo funciona para un número mayor de casos que las potencias definidas por Vries y utilizadas por Charnecki. Fourier. Esto es principalmente llevado por Emmanuel y bueno, es muy difícil decir que Fourier no sirve, que Fourier está mal. A veces a mí mismo me duele el estómago diciendo, ay, que Fourier está mal. No, no, pues no puede estar mal. Pero hay que entender qué es lo que es Fourier. Fourier para mí es una herramienta bellísima, pero es una herramienta matemática para resolver problemas. Se le ha dado una cierta interpretación física, pero en mi muy humilde opinión, las armónicas no existen. Y voy a poner un ejemplo en la siguiente diapositiva. Consideren el circuito que tengo allí al lado, donde tengo un interruptor de potencia enorme con una corriente de fuga, pero de nanoamperes. O sea, no hay corriente que vaya a circular mientras este interruptor esté abierto. Y tengo una fuente senoidal de tensión suministrando este circuito. Y al lado derecho, pues tengo los gráficos. La tensión está punteada, que en el primer semiciclo están encimada con la corriente, pero la corriente nada más existe por la mitad del ciclo. Es mi ejemplo, ese es el ejemplo que estoy dando, porque ese es uno que tengo ya analizado de por tiempo. Y esto resulta en una decomposición de Fourier de esta manera, donde aparece un término de corriente directa y una sumatoria infinita de armónicos. Sin embargo, no es posible que las corrientes armónicas circulen aquí, ¿verdad? Nomás no puede ser. No, las corrientes armónicas no pueden pasar en un circuito que está abierto. La única interpretación que a mí me queda es decir, bueno, pues esto es una cuestión matemática, que obviamente no puedo decir que esté mal. Prefiero dejarlo hasta después si quieren ver un poco más de esto. Había pensado en hacer un análisis de las corrientes, de las armónicas, etcétera, pero no quiero que se me vaya a acabar el tiempo, entonces voy a continuar. Y en el periodo de preguntas podemos adentrar un poco más en la existencia física de estas armónicas o no. No, me fui mal. Ok. Entonces, cualquier cosa que utilice armónicas, para mí está destinado a ser una herramienta matemática, pero no va a y efectivamente va a llevar a cálculos exactos, va a llevar a los cálculos correctos, pero al final los resultados intermedios se podrán interpretar, pero no se podrá decir que son físicos. Sí, tenemos Oh, ¿qué pasó? Estaba aquí. Ok. Entonces, hemos sido muy exitosos dando interpretación física a los términos que se derivan de esto. Pero de hecho, a decir que existen esos términos en forma particular, no. Que se pueden utilizar para compensar, que se pueden utilizar para
miles de aplicaciones. Efectivamente, algunos se pueden utilizar. Déjeme dar un ejemplo de cómo es que Fourier funciona o cómo no funciona. Tengo aquí un rectificador controlado en donde lo disparo. Tendría que haber, este está incompleto, tendría que tener el circuito de regreso. Sí, tendría que tener el circuito de regreso. Tengo un rectificador controlado que controla nada más media onda. Es mi ejemplo, ¿verdad? Cuando a ustedes les toque dar su plática, pongan el ejemplo que les parezca. El mío es este. Tengo una tensión senoidal y tengo una corriente que no existe por un cuarto del ciclo y después continúa simplemente en forma senoidal siguiendo a la tensión. Si hacemos un análisis de Fourier, vamos a encontrar que tengo un componente de corriente directa de 13 amperes en este caso y una corriente y todas las armónicas de todos los órdenes hasta el infinito, no nada más las armónicas singulares, ¿cómo se dice? Odd, pares y nones. De allí se define o se calcula, o como lo quieran ver, se define la potencia reactiva, que es igual únicamente a la potencia de la corriente fundamental por el voltaje fundamental. Ya que no hay voltajes armónicos, la única potencia armónica reactiva que existe es la de la potencia fundamental. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿y este circuito, que todo lo que tiene es un resistor, y si quiero que la potencia reactiva represente intercambios de energía o de energía almacenada, pues no funciona, porque el resistor definitivamente no puede almacenar ninguna energía. Entonces, esto tiene que estar mal. No podría yo explicárselo a nadie cómo es que funciona, cómo es que tengo una potencia reactiva. Esto no quiere decir que esta potencia reactiva sea inútil. Esta potencia reactiva calculada, como vamos a ver en una sesión futura, les permite calcular un capacitor que compense aquí. Déjenme tratar de dibujar mejor esto. Permite calcular un capacitor aquí que efectivamente lleva a una corriente aquí menor que la corriente que tengo acá y me permite hacer cierta compensación. Me permite componer en cierta medida la forma de onda y volver más eficiente el proceso de consumo de energía en el sistema. Entonces, vamos a ver exactamente qué significa esto y cómo funciona y cómo se utiliza en una sesión posterior. Pero yo nada más no puedo darle la interpretación de que sea la potencia reactiva que venga de la energía, del proceso de almacenamiento de energía en un inductor o en un capacitor. No puede ser. Curiosamente, se puede compensar una gran parte de ella. Hay un libro muy interesante de Shepard y Sand, publicado en 1979. Es uno de los pocos libros que se dedican a esto exclusivamente y sobre todo en el pasado. Recientemente han escrito más. Todos los alumnos de Akagi escribieron en Brasil, escribieron sobre potencias y Emanuel, y ya hay más libros ahora. Pero vamos a decir, eso tiene ya casi 40 años. Hace 40 años el único libro que había era el de Shepard. Y por ahí tiene una aseveración que dice que los voltamperes de dispersión
tanto como la D, con la distorsión como la Q, no tienen una interpretación física independiente, sino que tal descomposición es simplemente depende a los caprichos del individuo que lo está interpretando. Y bueno, pues ese ha sido también mi punto de vista. Obviamente no se lo puedo robar. Vamos entonces a ver ahora un poco, esto es muy similar a lo que había pasado, esto ya es pasado. Una descomposición, entonces las corrientes físicas son una descomposición arbitraria, ortogonal. Ahora, ¿cuál es el fixation? ¿Cuál es la cuestión de tenerlo que hacer todo ortogonal? No es completamente arbitrario. O sea, yo aquí puse cuasi arbitrario, porque descomposiciones ortogonales es como decir, bueno, voy a utilizar matemáticas que tengo para analizar lo que veo, pero veo realmente todas las cuestiones son ortogonales y no está tan perdido el asunto cuando estamos hablando de funciones senoidales o cosenoidales. Cuando uno integra o deriva una función senoidal o cosenoidal, obtiene la otra. Si integro o derivo el coseno, tengo un seno. Y obviamente esos son ortogonales. Y el ortogonal definido porque la integral me va a llevar a cero, como ustedes quieran definir en forma matemática. Pero aquí veo que las corrientes físicas de Charnecki, pues eso son una interpretación, pero no tienen como tal una existencia. Esto fue el ejemplito que puse hace poco, que simplemente, hay un desfasamiento, o sea, no son iguales porque están fuera de fase, pero tienen la misma amplitud y probablemente no tengan ninguna consecuencia de esta manera. Pero, ¿qué tal que tenga yo un circuito como este? Ahora tengo un circuito que tiene solamente un resistor, pero ahora tengo unos rectificadores controlados y los controlo a que se retrase la corriente y la corriente empiece en pi sobre 2 y en 3 pi sobre 2, o sea, 90 grados fuera de fase de la tensión. Y hago la descomposición de Charnecki. La descomposición de Charnecki me lleva a toda esta locura, ¿verdad? Tiene la potencia activa, que es constante, es básicamente como si fuera una cuestión de Fourier. La potencia activa existe en todo el periodo, inclusive aquí y aquí, cuando no debe de haber ninguna potencia, que de hecho no la hay. Pero la decomposición en corrientes físicas me dice que sí hay una corriente física. ¿Que en promedio funciona? Sí. Pero de que es física, pues no. Tiene también, Charnecki tiene la potencia reactiva, que aquí está, la línea continua delgada en el gráfico de la izquierda, y tiene esa potencia generada, que en fin, la potencia generada incluye un montón de otras potencias, en fin, que no existen, pero porque si nos vamos al comportamiento energético correcto, que es la potencia consumida o la potencia en función del tiempo debe de ser, como es lo único que tengo, la resistencia constante por la corriente al cuadrado. Y entonces, esto funciona, eso es lo que debe de ser. Entonces, mientras en un sistema lineal el problema de utilizar estas corrientes, componentes físicos de corriente, me dan simplemente un desfasamiento, en un sistema no lineal llevan a completamente diferentes cosas, completamente, no sé, se pueden interpretar, obviamente, se le puede dar la interpretación que se le ha dado y no estoy peleando con la interpretación, estoy peleando con de qué sirve la interpretación cuando no me lleva a nada de lo que es la física del circuito, que la conozco. En otras cosas que quiero discutir es todos los libros
hacen la derivación matemática de P y Q en forma matemática. No toman física, no agarran el inductor y el y tienen un circuito RL serie y no lo toman uno por uno, sino que dicen, tengo la corriente y en el punto donde se conecta con la fuente, ahí agarro la corriente, que tomo la tensión y la corriente de esta manera y de ahí analizo en forma matemática. Hago el producto, interesante el producto, que viene desde Joule, viene desde Heaviside y Maxwell. Hago el producto y luego, con identidades trigonométricas, hago esto igual, hago todo el desarrollo y al final de que termine el desarrollo, termino con esta ecuación, ¿verdad? Después de utilizar todavía más identidades trigonométricas, llego a esta ecuación. Y después, en forma completamente arbitraria, digo, esto de aquí es la parte que se consume porque tiene su integral mayor que 0, y esta parte de aquí tiene su integral igual a 0, obviamente tiene que ser la potencia reactiva. Pero este término de aquí también tiene integral igual a 0. Se va en un periodo. ¿Por qué se le achaca a la potencia activa y no a la potencia reactiva? Va a desaparecer ese término. Entonces, cuando lo integre, podía también haber estado acá y no podía y no tiene por qué no estar, o no tiene por qué estar ahí tampoco. Y de aquí se definen la potencia activa como el promedio de la función esta, y la potencia reactiva, curiosamente, como la amplitud de la función, no como el promedio. Yo estoy pensando calcularla a través del promedio, la misma ecuación esta de la integral, pero en promedio, no en amplitud. Bueno, yo también encuentro muchos problemas explicando esto a mis estudiantes de segundo o tercer año de licenciatura, que dicen, bueno, ¿y por qué? Pues porque así funciona, ¿verdad? Así es como lo vio Steinmetz, y bueno, mi pregunta es, ¿por qué nos hemos olvidado de la energía? ¿Por qué no hemos utilizado la energía para hacer este tipo de cosas? Voy a continuar. Este sistema, esta forma de dividir en forma cuasi arbitraria la potencia instantánea, me lleva a que no funciona. Igual como Charnecki y Manuel no funcionan para ciertos casos, esta derivación que se utiliza no funciona. Me lleva exactamente a lo mismo. Pónganse, hago todo este análisis. No sé si me puedo ir más rápido, más despacio. Hago todo este análisis. Tomo la potencia que tenía antes, pero ahora calculo la potencia activa utilizando Joule, ¿verdad? Y calculo la potencia reactiva utilizando la derivada de la energía almacenada temporal. Y compongo estos términos. Y al final, a lo que llego es que para un circuito serie RL tengo el mismo problema. Estas derivaciones del libro no funcionan. Tengo un ángulo aquí para la potencia instantánea activa, y para la potencia instantánea reactiva tengo un ángulo de dos veces el ángulo de diferencia entre una y otra. Básicamente estoy en este mismo problema. Este mismo problema me está llevando las definiciones y los cálculos, las derivaciones de los libros. He encontrado como unos 3 libros que lo hacen diferente. En lugar de tomar como base la tensión, o sea, en lugar de tener la tensión dada como la función seno y dar el ángulo a la intensidad de corriente,
unos poquitos libros desfasan la tensión y dejan en fase a la corriente. Y cuando lo hacen así, entonces sí, las derivaciones funcionan perfectamente, pero son solamente como el 3% de los libros que he visto en teoría de circuitos. La gran mayoría lo hace directamente de la otra manera, pero sí hay algunos que yo no sé si se dieron cuenta o qué pasó o si es coincidencia, pero si lo hacen así, sí funciona y puede uno ver bien claramente que esta cosa se cumple si lo hago así. De tal suerte que cuando yo lo hago en mi clase, yo lo hago de esta manera para evitarme preguntas, pero yo entiendo que si lo hago de la otra manera, voy a tener que explicar por qué las cosas no coinciden. La única conclusión a la que puedo llegar, por qué un modelo me da cosas diferentes dependiendo del ángulo, pues porque está mal el modelo. No es un modelo que esté completo y que esté bien. Tiene algunas imperfecciones. Dicho eso, no quiere decir que no se pueda utilizar. Lo hemos estado utilizando y el sistema de potencia funciona y estamos contentos con él. ¿Por qué no hacemos todo a partir de la energía? Este es mi forma de pensar. Tomemos la energía, no tomemos funciones medibles en el punto de conexión, que lleva sus problemas y la sesión de hoy va a terminar estableciendo el problema y es en donde la sesión del miércoles va a tomar y decir, esta es la solución a este problema. Entonces, lo que tenemos que hacer, según yo, pues es utilizar la ley de Joule y la ley de almacenamiento de energía, suponiendo que conozcamos los valores de resistencia e inductancia. Si los conocemos, esto lo pongo aquí, esto lo pongo acá, y se me fue. Y entonces puedo yo calcular en forma, no definir, calcular en forma correcta con lo que es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, continúo, hago la suma de estas dos funciones, puedo sacar la P y hay estas dos cosas, ¿verdad? P puede calcularse como la integral de la potencia en el resistor, pero también podría calcularse, para el caso senoidal, como un medio de la energía máxima de la potencia. Y la cosa es que hay muchas coincidencias entre las integrales y derivadas de funciones senoidales y cosenoidales, que es muy fácil perderse el concepto físico, porque multiplicando por esa omega, dividiendo por esa omega, me lleva a funciones, me regresa a la misma función. Entonces, el área bajo la curva tiene una relación directa con el valor máximo. Y eso es lo que ha concluido, y eso es lo que ha llevado a que llevemos para la potencia el promedio, para la potencia activa el promedio y para la potencia reactiva lo máximo. Son unas coincidencias matemáticas de este tipo de funciones. ¿Qué es lo que yo digo? Utilicemos las integrales de la energía. Tengamos la energía y a partir de la obtención de la energía derivemos conceptos de potencia pues, con las derivaciones matemáticas. Entonces, este es un ejemplo de qué es lo que obtengo utilizando energía, qué valores obtengo utilizando la energía, ¿verdad? Es un ejemplo que está aquí, es un circuito creo que es paralelo, es un circuito paralelo en donde tengo el voltaje eficaz a 100 voltios, la resistencia a este valor de 50 ohms
tengo 50 Hz. Tengo 50 Hz porque estoy transmitiendo a España y porque los números son más bonitos con 50 Hz que con 60. El periodo es 20 milisegundos preciosos y no 16.666 imposibles. Entonces, yo hago este circuito de propósito, ¿verdad? Para que me queden 2 amperes de corriente reactiva o de la resistencia y 2 amperes de corriente en la resistencia, ángulo de 45 grados y con las potencias, pues perfectamente. La potencia activa 200 watts y la potencia reactiva 200 bar. Y aquí tengo las funciones del tiempo. Esta es las corrientes. Estas son las potencias que me dan de estas corrientes utilizando PR igual a RI cuadrada de T y no, esta es PR, sí. PL igual a L, no, igual a la corriente L de I de T. Y ahora hago la energía. Básicamente estoy integrando estas cosas, las estoy integrando y obtengo estos gráficos. La roja es la energía en el resistor. La azul es la energía en el inductor. La roja es la energía obviamente consumida y la azul es la energía almacenada. Como habíamos visto, siempre es mayor o igual que cero. O sea, sí, la potencia va a ser igual a cero, la potencia en un periodo, pero la energía instantánea siempre es mayor o igual que cero. La suma de las dos obviamente me da la potencia total que está siendo transmitida aquí, ¿verdad? La energía total que viene allí es la negra. Y entonces, basado en eso, puedo calcular qué es lo que vale P y qué es lo que vale Q en una forma física. P se puede calcular con todas estas ecuaciones. Todas estas ecuaciones me van a dar lo mismo que P. Fíjense que en algunos momentos, si quiero P a promedio, tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Si quiero la potencia, utilizar la energía almacenada, tengo que multiplicar por 2. Hay factores allí que aparecen que son necesarios. Si ustedes sacan el promedio de la roja, les va a dar más o menos aquí, ¿verdad? Que no es la energía consumida, sino estamos consumiendo el doble de eso. Pero bueno, para mí estas serían mejores definiciones o mejores maneras de calcular. La potencia reactiva, lo mismo, tiene algunos factores allí, pero puedo calcular la potencia reactiva desde la integral, o sea, desde el promedio de la energía almacenada, que el promedio de la energía almacenada está aquí y no es cero. Ok. Entonces, la única conclusión a la que realmente yo llego es que en lo que se utiliza actualmente hay algo que está mal, porque no se está utilizando la física, se están utilizando derivaciones matemáticas, no la física. Entonces, mi propuesta para un cálculo, no definición, de potencia reactiva es utilizar la integral de la energía almacenada y ponerle le ponemos este factor porque viene de la derivada, porque viene de la integral y porque si no lo ponemos, tendríamos que cambiar toda la teoría de circuitos y eso en este momento es imposible. Entonces, si ya se construyó mal, ¿por qué no se llamaría nada más la potencia activa la parte que viene de la integral de la energía almacenada, sino un factor? Bueno, porque pues ya se definieron cosas y ni modo, ya no podemos realmente modificar las cosas. Pero esta debería de ser
la manera como se calcula la potencia reactiva, no la manera como se hace ahora, que es a través de la amplitud de la potencia, supuestamente de la potencia reactiva. ¿Cómo voy de tiempo? Ahí voy. Bueno, esta está directamente relacionada a los procesos físicos de energía almacenada. Mis comentarios finales es un poco lo que ya he estado mencionando, y es que hay un número de coincidencias matemáticas que, en mi opinión, han causado un oscurecimiento del entendimiento físico. Las razones son estas, ¿verdad? Si tengo una función del tiempo que es un coseno, y lo mismo pasaría si es seno, tengo una función que por básicamente un factor me da lo mismo, me lleva a otra función senoidal o cosenoidal. La integral me lleva a lo mismo. Y si hago una doble derivada a una doble integral, caigo de nuevo en la misma. Esto es lo que ha causado, desde mi punto de vista, el oscurecimiento de por qué la amplitud, de por qué esto. Es que no están tomando la amplitud. Realmente lo que estoy haciendo es tomando la energía y multiplicándola por un factor. Lo mismo sucede con el área, es la misma, la amplitud es la misma. Este valor está relacionado con la integral de esto, con un factor. Y además, la belleza de trigonometría y Fourier han llevado a pensar que lo que estamos haciendo está bien, y está matemáticamente bien probablemente, pero la cuestión física es donde hemos fallado. En todo esto que he estado haciendo, todas estas dos definiciones funcionan perfectamente bien con Joule, con almacenamiento de energía, y por lo tanto con pointing. El único problema que le veo, y digo que es un pequeño problema, pero en realidad no es tan pequeño, es que para todo esto necesitamos conocer cuánto vale la variación, cuánto vale los elementos que tenemos. O sea, las resistencias, las inductancias las tenemos que conocer, y las tenemos que conocer en función del tiempo. ¿Cuánto vale la resistencia, que varía para casos no lineales? ¿Cuánto vale la inductancia, que varía para casos no lineales? Pero también sabemos que las cargas, simplemente tomen un edificio cualquiera, del número de pisos que se les dé la gana, y verán que hay una cantidad, yo no diría infinita, pero muy grande, de equipo: computadores, celulares, televisores, y bombas, y bueno, cualquier cantidad de aparatos de aire acondicionado. Bueno, diríamos, sería básicamente imposible poder tener cuánta es la resistencia y la inductancia de cada uno de esos circuitos, para poder entonces calcular el equivalente energético y entonces llegar a las terminales. Entonces, esta complejidad, aquí dice día 3, pero es día 2. El día 2, el día miércoles, yo voy a dar el método que tenemos nosotros para calcular estos valores de resistencia e inductancia, de tal suerte que los comportamientos y los intercambios energéticos entre el circuito verdadero y el equivalente que proponemos sean lo mismo. Y en este momento llego al final. No sé cómo vaya a ser el procedimiento de preguntas, comentarios, discusión. Si tengamos que probablemente tomar un pequeñito descanso. Si quieren, yo estoy listo para seguir hablando. Y bueno, la cuestión es
Para mí este es el modelo correcto y en la sesión del miércoles les voy a platicar cómo lo calculamos nosotros. Para un sistema completamente general. Sí, Francisco. Hacemos una pausa de un par de minutos y mientras voy a poner en el chat el enlace para que todos aquellos que deseen hacer preguntas se puedan unir a nosotros por Skype y bueno, te puedan hacer las preguntas y podamos entablar una discusión, ¿de acuerdo? Así que hacemos una pausa de 2 minutos y volvemos a seguir. Vamos a ver. Bueno, en principio, más que preguntas son comentarios generales. Yo sí que estoy bastante de acuerdo con el profesor de León respecto a las interpretaciones que se le ha dado al resultado de aplicar transformaciones matemáticas a los elementos en el dominio del tiempo, ¿vale? Y la prueba más evidente de ello es el claro ejemplo de la resistencia con diodo o de la resistencia con un tiristor o con un rectificador controlado. Es evidente que cuando no hay circulación de corriente, no hay campo magnético y, por tanto, según las ecuaciones más básicas que derivan de Maxwell, es imposible que pueda haber vector de Poynting y si no hay vector de Poynting no hay flujo de potencia. Esto yo creo que es evidente. Pero sí que es cierto que no podemos obviar la utilidad práctica y sobre todo económica que tiene el empleo de Fourier y quizás ahí es donde está quizá el caballo de batalla, Francisco. Es decir, cómo el circuito que has comentado antes de una resistencia con un rectificador sin tener almacenamiento de energía, cómo es posible que yo le ponga un condensador en paralelo y la corriente disminuya y el sistema sea más eficiente desde el punto de vista de la transmisión de energía, independientemente de que seamos conscientes de la realidad física del problema. No sé qué opinión te merece. Bueno, yo este problema bueno, no lo llamo problema, la solución se da en forma diferente. Desde mi punto de vista, no necesitamos tener para una definición de potencia reactiva en este caso. En la sesión 3 cubro todos los aspectos prácticos de cómo calcular ese capacitor, si es que es un capacitor o un reactor, de tal suerte que te... Ya la tiene, Francisco. Sí, o sea, vamos a decir que tengo un sistema representado por su equivalente de Thevenin. Aquí está el PCC, o el Point of Common Coupling, que no sé cómo se diga en castellano. Y después una carga no lineal completamente general. Sí, no lineal. Déjame escribir un poco mejor. Y tenemos una forma de onda distorsionada y un valor eficaz de la corriente aquí, que no sería muy bueno porque está produciendo
pérdidas aquí en esta resistencia o probablemente en el inductor también que hay allí en el sistema, está produciendo ineficiencias aquí. Entonces, yo puedo inyectar algo aquí que me lo componga. Una manera típica, pues, es poner un filtro, ¿verdad? Pongo un filtro para, si lo queremos ver de esta manera, para compensar armónicos. Podemos, un filtro, el filtro más básico, pues es un capacitor, ¿verdad? Simplemente. Y este capacitor mejora la forma de onda y reduce el valor eficaz de la corriente aquí, es menor que el valor eficaz acá. Por lo tanto, se reducen las pérdidas activas y reactivas en la línea y se compone de alguna manera la forma de onda. A lo mejor no se compone en forma perfecta, pero también puedo yo tener un filtro activo que simplemente inyecte todo lo que le falta a la corriente para que la inyecte o la consuma como sea, de tal manera que la corriente en la línea sea perfecta, la más bonita y la más chica posible, y la corriente en la carga no lineal siga siendo, pues, lo que es. No necesitamos para nada de esto la potencia reactiva, no necesitamos absolutamente nada, nada más la forma de onda y la manera de corregir. Y estas cosas ya existen, ¿verdad? Básicamente lo que es un inductor, ¿verdad? Es un inductor a tierra, el famoso circuito Power Factor Corrector, como, no sé cómo se diga, corrector de factor de potencia, el circuito corrector de factor de potencia, que switchea y lo hace perfectamente. Equivocadamente se llama corrector de factor de potencia, cuando lo que se debería de llamar es corrector de forma de onda, ¿verdad? Corrige la onda y la deja perfecta, bien bonita. No es gratis y a lo mejor te puede llevar a consumos en donde la potencia total finalmente sea mayor que la potencia que tenías, pero por la potencia hacia la carga. Ahora, la potencia total desde el punto de vista, incluyendo el sistema, obviamente que no. Esa va a ser menor, porque estamos reduciendo las pérdidas. Eso lo tengo mejor explicado en el tercer día. Pero sí, o sea, es una cosa muy interesante cómo este capacitor, el valor óptimo que se obtiene de ese capacitor es mediante la potencia reactiva fundamental. Y ese es el valor que aparece. ¿Sí? A eso me refería sobre todo, Francisco. Lo que es curioso que esto se puede hacer en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo quizá la técnica no esté tan clara. Pero bueno, esto, como dice, ya lo veremos más adelante. En la sesión 3, sí. Sí. Pero sí está claro en el tiempo también. Discutir a fondo ahora, pero entonces se quita material de la sesión 3. Hay una cosa que has comentado al principio también y que para mí es muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el tema de los productos cruzados cuando hablo de la potencia activa, ¿verdad? Que dices que bueno, hay una serie de productos cruzados entre la tensión y la corriente. Ajá. En el dominio de la frecuencia, pues ha dado lugar al concepto de potencia de distorsión para poder construir o poder seguir manteniendo el triángulo de Pitágoras, S cuadrado igual P cuadrado, Q cuadrado, B cuadrado. Y no sé, ¿qué te parece a ti el tema de cómo se interpretan esos productos cruzados de tensión y corriente cuando la definimos con una expansión de Fourier? Es decir, eso tiene existencia física, porque realmente esos productos cruzados pues son ese resultado. Es decir, cuando tú dibujas la potencia instantánea, la forma de onda, esos productos son necesarios para poder conformar la potencia instantánea. Sí, desde el punto de vista matemático,
funciona, Fourier funciona y no puedo yo decir que no calcula bien. Pero la cosa es que las cuestiones intermedias son las que a mí no me gustan. Si tú vas del dominio del tiempo, utilizas Fourier, haces todos tus cálculos en el dominio de la frecuencia y regresas al dominio del tiempo tomando la transformada inversa de Fourier, estoy de acuerdo con el resultado que obtienes. No puedo decir que esté mal. Y probablemente los resultados intermedios tampoco estén mal. Pero darle interpretación física a una cuestión que para mí es netamente matemática, a mí me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, no es todo inútil porque sí tiene algunas cosas que dices, bueno, es que tiene que ser. Vamos a decir, la descomposición en el tiempo del producto B por I y lo que hacen los libros, la descomposición de los libros. No podemos decir de ninguna manera que no funcione para ciertos casos y que no tenga cierto valor, ¿verdad? Porque ha funcionado. Y entonces, ahora si tienes una distorsión, vamos a decir, esta es la que tengo allí. Esta es para caso lineal monofásico. Cuando utilizas Booleano y que tienes todos esos productos de funciones con diferente frecuencia, que al final de cuentas se eliminan cuando tomas la integral en un periodo, porque efectivamente son ortogonales. Se eliminan todos ellos. Tú le puedes dar interpretación física a eso, pero eso no aparece en el dominio del tiempo, sobre todo más en el dominio de P, Q, D, etcétera. Se desaparecen, ¿verdad? Pero la parte del tiempo se elimina con las integrales. Yo he tenido muchos problemas con esas cosas y he decidido que mejor me voy por el dominio del tiempo, a donde no tengo que entrar en complicaciones que no puedo yo explicar. Entonces, no te contesté, pero lo que pasa es que no tengo respuesta. No, bueno, sobre todo me gusta mucho la interpretación que haces de que quizá no debiéramos darle tanta relevancia física a los resultados intermedios. Efectivamente, los productos cruzados de V por I, pues efectivamente son cálculos intermedios que nosotros hacemos porque estamos haciendo ya la descomposición de Fourier. Es decir, hemos hecho esta transformación matemática, estamos haciendo ahí nuestros cálculos y ya queremos desde ese momento dar una interpretación física, ¿no? Y ver esto en la... Pero claro, la forma de onda en el dominio del tiempo pues solo tienen una interpretación física, que es el valor instantáneo y en todo caso el valor medio, ¿no? Cualquier otra transformación, ya sea Fourier, el otro día hablábamos con Dimitri de por qué no se hace una expansión wavelet, por ejemplo, o por qué no se usan otras bases ortogonales independientemente de las de Fourier. Hay muchas bases ortogonales y ortonormales que cumplen las propiedades de un espacio L2 de Hilbert, pero sin embargo solo estamos con la de Fourier y ahí estamos atrancados, ¿no? Sí, la razón por la que se utiliza Fourier es porque la señal original es senoidal o cosenoidal. Entonces es muy natural simplemente decir, bueno, utilizo Fourier y descompongo las cosas en lo mismo, senos y cosenos. Para mí la pregunta que yo me hago es, yo entiendo por qué en 1900 y vamos a decir hasta 1950, por qué la gente prefiere utilizar fasores. Y que finalmente viene a ser una transformación de una cantidad en el tiempo a un dominio complejo, ¿verdad? Y la razón que tengo es, pues porque no podían calcular las funciones en el tiempo. No era fácil hacer una integral de una función en el tiempo, no era fácil hacer una multiplicación de una función en el tiempo. Y cuando me llevo a un dominio complejo, en este caso, de manera que me puedo eliminar el tiempo, entonces puedo hacer los cálculos de las cosas que las necesito. Pero en este tiempo es
tan fácil o tan difícil. Es igualmente complicado hacer una integral en el tiempo que una multiplicación de b por i. O sea, los métodos numéricos que tenemos para integrar, para tomar derivadas, son tan poderosos que yo no sé si hasta en el teléfono se puede hacer ya, ¿verdad? Me imagino que sí, alguien lo puede hacer, pero en una laptop de $200 se puede hacer, se puede hacer, o en una calculadora que tenga un poquito de programación, ya puedes hacer los cálculos en el dominio del tiempo. Imagínate en un medidor eléctrico. Medidores eléctricos ahora ya no son analógicos, ya nadie utiliza los watorímetros mecánicos. Bueno, a lo mejor habrá alguno por ahí instalado, pero se van estado y se van a seguir sustituyendo por cuestiones digitales. Ya tengo entonces desde el principio las señales digitalizadas, que las puedo utilizar de muchas maneras. Puedo utilizarlas para calcular fasores, pero también las puedo las puedo utilizar para calcular otras funciones en el tiempo sin ninguna complicación. O sea, yo no veo ninguna razón en este momento de por qué usar un dominio transformado cuando todo se puede hacer en el tiempo ya. Entonces, mi idea para donde estoy empujando yo es: olvidémonos de las transformaciones, olvidémonos de las matemáticas y ¿por qué no regresamos a hacer dominio en el tiempo físico, que antes no podíamos calcular, pero que ahora no es ningún problema? Y entonces todas las cantidades tendrán siempre, no significado físico, existencia física. Esa es el camino que yo estoy siguiendo, y acepto que no he sido muy exitoso. O sea, he sido exitoso en la solución del problema, pero no en convencer a la gente que ese es el camino. Nuestros artículos han recibido muy pocas citas de otros autores. Yo los he citado algunas veces, pero ha sido bastante pobre la respuesta de la gente a ese tipo de cosas. Pero siento yo que tengo la razón. No podría yo estar predicando lo que digo y estar pensando que estoy mal, ¿no? Tengo que defenderlo y no puedo decir que todo lo que otras gentes hacen está mal, pero sí veo que mucho de lo que se hace pierde la física desde el principio. Nada más hacer la transformación, ya no estás en física, ya estás en un campo matemático que te puede llevar a resultados muy útiles, pero que vas a tener finalmente problemas explicando su existencia física. Aun cuando puedas darle algún cierto significado, decir que existe va a ser un poco difícil de aceptar. No sé cómo la gente explique a los estudiantes la existencia de potencia voltamperes. En la misma ecuación tengo 3 diferentes unidades: watts, voltamperes y voltamperes reactivos. Y se suman. ¿Cómo puede ser eso, no? Bueno, yo tengo una teoría respecto a eso. Ya sabes que trabajo en álgebra geométrica y esta pregunta ya ha salido antes en la comunidad de álgebra geométrica. De hecho, salió desde que el mismo Leibniz, Euler y todos estos grandes matemáticos pues empezaron a trabajar con números complejos. Y yo creo que sale también recurrentemente en la literatura, cuando te encuentras algún artículo que en su título ya te dice que si estamos mezclando uvas, peras, manzanas y todo este tipo de cosas. Y realmente esa suma hay que entenderla no como una suma de igual a igual, de números reales, sino más bien como una yuxtaposición o como, digamos, como se entiende en la álgebra geométrica, como elementos de diferente grado. Es decir, estamos hablando de espacios dimensionales diferentes. Cuando sumamos números reales, sumamos números escalares, dimensión 0. Pero, por ejemplo, cuando estamos en complejo y sumamos A más J por B,
pues ya sabemos que estamos sumando dos cosas que son de naturaleza diferente. Entonces, si son de naturaleza diferente, a mí no me supone, en esta transformación matemática, no me supone mucho problema pensar que tengan unidades diferentes. Quizá que el problema está, ¿por qué se le ha llamado potencia a ambas cosas? Esto quizá pueda ser el gran problema, por analogía, porque como uno está al lado del otro, pues ya tiene que llamarse potencia. Vamos a tomar el triángulo de potencias, que es real. El triángulo de potencias es un triángulo real, ¿verdad? No tiene números complejos en él. Ahí lo puse. El vector de abajo, la potencia activa, que en este momento es un vector, pero lo podemos llamar, no necesito tenerlo esto en un plano complejo. Puede ser perfectamente un plano real. Y tengo P, Q y S, cada uno con sus unidades diferentes. En el mismo plano. Yo entiendo lo que dices, hay una operación, me estoy yendo a otro dominio, no, las cosas no tienen que tener las mismas unidades en las sumas, de acuerdo. Hay dominios matemáticos en los que se pueden definir operaciones y cosas que permitan la mezcla, si tú quieres, de unidades en sus unidades, en el dominio original. Permitan, mediante la transformación, que cosas cambien. Pero, ¿cómo explico yo el triángulo de potencias en forma real con tres unidades diferentes? Pero, Francisco, quizá que el triángulo de potencia, tal como lo pinta, tienes que entender lo que es un elemento bidimensional. Es decir, donde está la potencia real está en una dimensión que, aunque tú lo pintes en un plano, realmente un plano son dos dimensiones. Una dimensión horizontal y una dimensión vertical, que además es ortogonal, como sabemos. Entonces, quizá que la prueba de que la potencia aparente es otra cosa, es que estoy sumando algo que está en una dirección y algo que está en otra dirección. Para alguien que vive en una única dimensión, esto no cuadra, no tiene sentido, pero volvemos a lo de antes. Es decir, si vives en dos dimensiones, ya la cosa como que tiene más sentido. Entonces, ese triángulo que tú pones ahí, realmente yo no diría que estás sumando cantidades homogéneas o cantidades que tienen las mismas unidades. Lo que pasa es que su representación sí lo parece, pero realmente en esa transformación matemática en la que vives, tú tienes dos dimensiones que son ortogonales y son diferentes. Por tanto, tienes que tener diferentes unidades, o pueden tener. Es un poquito, yo siempre lo comparo con la teoría relativista, donde el espacio y el tiempo, ¿verdad?, pasan a formar un vector de 4 dimensiones. Entonces, tratamos cosas que todos sabemos que son completamente diferentes, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tiempo con el espacio? ¿Qué tal esta cuestión de la norma? Esto a mí me causa mucho problema. Vamos a decir que esté de acuerdo con lo que estás diciendo, y hasta cierto valor tiene. Pero ahora tengo la potencia del tiempo igual con P, 1 menos coseno de 2 omega t, más Q, seno de 2 omega t. Esta es la potencia instantánea. Esto es lo que llamo P, esto es lo que llamo Q. Esto tiene que estar en watts, no hay de otra. Esto tiene que estar en watts y esto tiene que estar en watts. Aquí no hay transformación, aquí no hay nada, ¿verdad? Pero a la P le llamo watts y a la Q le llamo voltamperes reactivos. Estoy de acuerdo ya en el triángulo, me puedo estar de acuerdo allí, pero aquí Q tendría que estar en watts, no tiene otra manera de no estar en watts. De hecho, José, esa expresión que tú pones admite una representación en potencia aparente. Lo sabes, ¿no? Bueno, es decir, esa misma expresión la puedes poner la potencia aparente para mí la potencia aparente todavía es todavía un concepto más incorrecto que ninguna otra cosa. ¿Para qué sirve la potencia aparente? Para mí,
desde mi punto de vista, para absolutamente nada. No sirve la potencia aparente para nada. Eso lo voy a discutir en la tercera sesión. Pero la potencia aparente como el factor de potencia se les ha dado el valor determinan ¿cómo se dice? Rating, la capacidad de las máquinas, miden el valor máximo de transmisión de potencia y es una medida de la eficiencia o ineficiencia del sistema. Para mi punto de vista, no sirve para ninguna de las tres cosas cuando pone uno ejemplos particulares. En general, obviamente que funciona y podemos ver que el sistema de potencia ahí está funcionando con esas cosas. Pero yo los puedo hacer con ejemplitos muy sencillos, mostrar que la potencia aparente no sirve para lo que dicen que sirve. Nada más no sirve. O sea, no puedo yo determinar la capacidad de una máquina basada en la potencia aparente. La capacidad de la máquina se tiene que determinar únicamente por el calor que se produce dentro de ella. Cualquier desbalance y me lleva a una potencia aparente equivocada. Y si tengo la máquina, la estoy calculando su capacidad basada en la potencia aparente, la voy a quemar con determinada, con condiciones obviamente especiales, un tanto cuanto irreales, pero posibles. Es fácil ver cómo la potencia aparente, al menos para algunas de las interpretaciones que les dan, no funciona. Es muy fácil. José, Francisco, una lástima. José Cohen está haciendo algunos comentarios en el chat de YouTube, pero bueno, no sé si tiene algún problema para poder unirse a la conversación por Skype. De todas formas, nos quedan más sesiones por delante y podremos, imagino, intercambiar opiniones en los próximos días. De todas maneras, es súper interesante todo lo que estás diciendo y déjame el llamarlo. cambio de visión. Perdona, Paco, yo también quiero hacer una preguntilla, cuando pueda. Adelante, adelante. Francisco, ¿cómo podríamos aplicar su teoría a sistemas trifásicos o polifásicos? Bueno, no he desarrollado yo la teoría. La teoría que yo voy a plantear el miércoles. El miércoles es cuando voy a entrar a la teoría que a mí me gusta. Hasta ahorita, lamentablemente, solamente estoy hablando mal de cosas. Y no me gusta, pero es lo que he estado haciendo. Hablando mal de las cosas. Al final de cuentas, mi forma es esta, ¿verdad? Yo necesito calcular un equivalente, paralelo o serie, no importa realmente. Yo lo he echado mucho más en paralelo por ciertas razones, pero puede ser un modelo serie. Así, ok. Y yo voy a calcular mediante física, directamente de la... obviamente utilizo un poco de matemáticas, pero al final las ecuaciones son muy simples. Este equivalente es energéticamente igual a cualquier sistema tan complicado como se quiera, simplemente viendo el valor de la tensión y la corriente. O sea, el valor de la tensión y la intensidad de corriente tienen cierta relación. La relación entre ellas me dice cómo está variando la resistencia equivalente, el inductor equivalente. Por ejemplo, yo puedo saber directamente que si las dos funciones, corriente y voltaje, están en fase o varían en fase, no tengo para nada un inductor, tengo que tener un resistor. No hay de otra, ¿verdad? Lo mismo, si tengo 90 grados fuera de fase, tengo que tener por fuerza un inductor. Entonces, las variaciones en el tiempo directamente de las dos funciones de voltaje y de corriente me llevan a determinar el comportamiento energético de cualquiera que sea el sistema que tengo allí, ¿no? Entonces,
Para trifásicos, todo lo que tengo que hacer es encontrar un sistema equivalente trifásico, ya sea serie o paralelo. Voy a poner ahora el serie. ¿Sí? Esta es una resistencia que varía en el tiempo, un inductor que varía en el tiempo, un resistor que varía en el tiempo, y tengo 3 fases diferentes, ¿verdad? El reto es calcular estos valores equivalentes. Ese es el reto. Y eso es lo que pienso que hemos resuelto. Y todo es basado en que lo que a mí me interesa es que energéticamente cualquier cosa a la que le vaya yo a tomar el equivalente tenga el mismo consumo, le voy a llamar potencia activa de T, y misma almacenamiento o proceso de almacenamiento y desalmacenamiento, potencia reactiva de T, que tienen que venir por fuerza de la energía consumida y de la energía almacenada. Entonces, así es como lo veo. Entonces, para mí la aplicación a sistemas trifásicos es simplemente una extensión natural de poder resolver el monofásico. Pero tengo que aceptar que no lo he demostrado. No he tenido, en forma completamente honesta, no he tenido el estudiante que lo haga. Yo ya a mi edad ya tengo, pues como diríamos, unos 20 años de que no hago cálculos, o más a lo mejor. Siempre ahora desde hace como 20 años tengo algún estudiante que hace los cálculos por mí. Entonces, estoy esperando que venga otro estudiante valiente, porque se necesita valor para entrar en esta área. Un estudiante valiente que diga, yo le entro sabiendo que esta área está peligrosa, que a lo mejor no me puedo graduar porque no saco nada. He tenido esos estudiantes, pero ahora mismo no tengo. Entonces, ¿cómo hacer la cuestión trifásica? No tengo, tengo la idea de que va a ser lo mismo, pero no tengo manera de demostrar en este momento que funciona. Ok, Francisco, nos preguntan por el chat de YouTube, nos pregunta Fran García lo siguiente. Dice, ¿entonces ambas potencias tienen la capacidad de realizar trabajo? Esta es la pregunta que nos hace. No. Bueno, sí y no. Tienen capacidad de realizar trabajo externo. Sí, o sea, vamos a decir esto. Tengo un circuito que tiene una resistencia y tengo aquí un inductor. Este inductor no va a generar trabajo aquí. Aquí todo lo que va a tener es almacenamiento y consumo de energía. Pero en forma temporal, sí se confunde con que estoy realizando trabajo. Y el trabajo lo van a realizar aquí, ¿verdad? El llevar la energía a esta carga requiere de trabajo. Pero en él, si veo el proceso de almacenamiento de energía, me da una forma de onda así, ¿verdad? Esta es la energía almacenada. En algún momento en el tiempo dado, efectivamente, se confunden y no puedo saber si esta es energía almacenada o no hasta que se regrese. Y en los únicos puntos en donde puedo garantizar que no hay trabajo es aquí. Básicamente estamos operando en voltaje corriente en una línea recta aquí. Entonces es un sistema 100% conservativo. Básicamente almaceno energía en este sentido que me la regresa en forma perfecta. Si tuviera un inductor con histéresis, entonces el procedimiento ya no sería así. El procedimiento sería de esta manera. De manera que yo gasto energía de esta y me regresa el sistema menos energía de la que yo puse. Por lo tanto, las pérdidas se dan aquí.
Esto se expresa en las ecuaciones de Maxwell de esta manera. Es un medio de la integral de volumen de la integral de B punto H. No, perdón. De H punto dB y dB, volumen. Entonces, la histéresis y el consumo se da aquí. Si estas dos cosas son colineales y representadas por mu h cuadrado, entonces se da el procesamiento, como le dije, conservativo. Entonces, este es conservativo y este es el no conservativo. Pero el que pregunta tiene razón. En algún momento instantáneo, aparentemente sí hubo un consumo. Lo que pasa es que las propiedades del inductor ideal perfecto son tales que no se queda con nada. Es como un banco que no cobra, no cobra por tener el dinero por un tiempo. No se pierde. Ahora, hay bancos que cobran por tener la cuenta abierta. Entonces, ese es un banco no conservativo. Pero sí, en forma instantánea no hay distinción entre la potencia que se va a almacenar y la potencia que se va a consumir. Como se puede ver de la suma, ¿verdad? Es una suma, P de T. No sé si la explicación fue completa, correcta. Muy bien, Francisco, pues yo creo que por hoy pues ha sido suficiente. La verdad que ha sido una clase introductoria muy amena. Te explicas muy bien, Francisco, esa es mi impresión. Se nota que tienes muchos años de docencia y que bueno, transmite maravillosamente bien tus conocimientos. Y eso es de alabar porque bueno, entre que estamos siempre atendiendo a personas de otros países que hablan en otro idioma y que a veces no se expresan muy bien, pues tener a alguien que se expresa muy bien y encima en nuestro idioma español, pues la verdad que estamos encantados. No sé si hay alguna pregunta más por parte de la audiencia. Yo no nos han dicho nada. Yo me puedo quedar ahí. No sé si José Cohen está... José Cohen está muy activo en el chat, pero ¿sí? no termina de entrar a torear en la plaza. Te están echando de menos por aquí, José. Yo tengo que reconocer que José Cohen es el que me metió en todo esto, ¿eh? O sea, no... Ya llevamos que... Yo creo que casi 30 años, 25 vamos a ponerle, con estas cosas y en fin, en la sesión que sigue el miércoles, voy a discutir un poquito la intervención de cada uno de mis coautores en las cosas, qué es lo que han hecho, qué es lo que esto ni de chiste es mío, o sea, no es todo mío. Esto es mi entendimiento de lo que me han hecho entender mis colaboradores. Y José Cohen ha sido el que más dudas me hace tener, ¿verdad? Es el que mete ruido, el que mete ruido a las cosas y bueno, ha participado en casi todas las etapas, porque se me perdió unos años de este desarrollo. Pero y continuamos, él todavía de repente me llama, me da lata, pero es una lata muy buena que me hace pensar en esto. Estamos tratando de hacerlo sin siquiera identificar el sistema, simplemente integrando las señales de una u otra manera. Pero bueno, ese es el futuro. Muy bien, pues si os parece damos por terminada la sesión de hoy y emplazamos a la audiencia para el próximo miércoles a las 4 de la tarde que continuaremos con la segunda sesión. La cosa es esa, en la siguiente sesión voy a cubrir la esencia de la solución que yo propongo. Y la tercera sesión del viernes será la cuestión práctica, toda la compensación y todo ese tipo de cosas. Ok.
Pues de acuerdo, muchas gracias, Francisco. Bueno. Por tu exposición y nos vemos el miércoles. Y gracias a todos.